La salud es la verdadera riqueza. Bienvenidos a otro episodio. Hoy hablaremos de un tema vital que no siempre recibe la atención que merece: la medicina preventiva en el ámbito de la audiología y su impacto en el entorno laboral. Nos acompaña la doctora Liliana Torres, audióloga y médico general que trabaja en una empresa de telecomunicaciones y va a abordar la importancia de cuidar la salud auditiva de los colaboradores en las empresas y cómo se puede prevenir el daño auditivo causado por el ruido en el entorno laboral. Bienvenida, Liliana. Hola, Marcela. Hola, Lili, ¿cómo estás? Muy agradecida de estar aquí con vos. Qué dicha, Lili. Vea, hemos estado conversando siempre temas de audiología, de medicina. Bueno, Lili no solamente es colega, sino también, como decía mi esposo, el médico de, ¿cómo le dicen? Médico de cabecera de nosotros. Y para nosotros realmente es un honor contar con tu presencia aquí en este video podcast. Y no atrasemos más esto y hablemos de lo que es la medicina preventiva en el campo de la audiología y estos beneficios que puede tener. Claro, creo que es fascinante esta mezcla de medicina, ¿verdad?, con la audiología, y desde siempre me generó esa espinita de cómo poder aportar y tal vez generar una formación más integral con el paciente. Y claro, la audiología abre las puertas no solamente para mí laborales, sino para darle una mejor atención al paciente, ¿verdad? En el caso de medicina laboral, siempre es necesario unas valoraciones audiológicas, ¿verdad? Y en este caso, yo me encargo de que el paciente reciba esa atención de forma integral, ¿verdad? Pero usted se encarga porque usted tiene esta formación o porque realmente esto sea una práctica que se da en Costa Rica. Yo me encargo, ¿verdad? Porque como parte de la formación mía y esas ganas de poder aportar eso al paciente, pero siempre se hace de forma diferente, ¿verdad? La valoración médica por aparte y la valoración audiológica. De hecho, hay poca educación al paciente con los conocimientos de audiología, ¿verdad? De protección, de valoración, cada cuánto tengo que yo realizarme las audiometrías y qué tan importante es para el trabajo, ¿verdad? Para mi trabajo. Precisamente eso es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿qué tan importantes son las evaluaciones auditivas en el entorno laboral? Claro, todo paciente, bueno, todo empleador que necesite, ¿verdad?, contratar alguna persona. ¿En qué casos? Porque yo me imagino que no todas las personas tienen que hacer una audiometría prelaboral. Todas las personas que ingresan necesitan una valoración. ¿En qué empresas? ¿Qué tipo de empresas? Quizás era la pregunta. Okay. O sea, porque si yo voy a emplear a alguien en una tienda, no necesariamente voy a realizarle una evaluación auditiva. Va a variar, ¿verdad? Las empresas, independientemente de que labore, si hay exposición al ruido o no, ¿verdad? Por más que se sienta en una agencia, simplemente atender clientes. Igualmente, como parte de su protocolo, muchas empresas se incluyen. No todas lo hacen, pero ese sería lo ideal, ¿verdad? Sí, porque van a estar expuestos, no sé si los call centers que contestan llamadas telefónicas. Correcto. La industria que no necesita, a veces las personas piensan que porque yo estoy de secretaria en un lugar, correcto, no me va a afectar el ruido que tengo alrededor. Ahora hablemos sobre esos niveles de ruido que existen y los decibeles recomendados, incluso aquí en Costa Rica, porque hay una tabla de decibeles. Claro, hay varias guías. Las que se usan son las de NIOSH, ¿verdad? Donde se recomienda que no haya una exposición de más de 85 decibeles por 8 horas, ¿verdad? Que son las laborales, ¿verdad? Que no se exceda, porque ya ahí hay riesgo, ¿verdad?, de pérdida auditiva inducida por ruido, ¿verdad? Ya hay otros decibeles de 88 por 6 horas, 90 por 2 horas, que nunca se debería exceder. Pero como te digo, no siempre hay que realizar esto en pacientes, ¿verdad?, que se expongan a maquinaria pesada, que se expongan a mucho ruido. Estar simplemente expuestos al aire acondicionado, por ejemplo, en una oficina, ¿verdad?, puede generar un riesgo. Por eso ahora se le hace a todos estos pacientes. Sí, porque es exposición al ruido. Claro. ¿Qué deberían hacer las empresas para lograr que la salud auditiva de sus colaboradores sea la mejor? Creo que lo ideal es hacer un buen protocolo, ¿verdad? Un protocolo tanto preventivo, donde el paciente llegue, se haga una audiometría y usted saber cómo llega a trabajar ese paciente. Durante su tiempo de laborar en la empresa, ¿verdad?, hacer siempre tamizajes periódicos. Cada año, por ejemplo, yo lo recomiendo por lo menos cada año hacer por lo menos una audiometría de rastreo, ¿verdad? Y más si hay factores de riesgo, de exposición, familiares, o si en algún momento trabajó con exposición al ruido, ¿verdad?, hacerlo de forma recurrente. Igualmente, cuando el paciente termina su contrato con la empresa, ¿verdad?, también debería tener todo ese historial
por eventuales exposiciones al ruido en otras empresas que pueda llegar a la empresa anterior y decir, mira, así estaba escuchando yo cuando trabajé hace años en esa empresa. No, y quizás ni lo sabía. Exactamente. Entonces nosotros, como para resumir un poco, el protocolo de atención que tienen que tener las empresas de salud ocupacional tienen que contar con audiometrías preempleo. Correcto. Durante su jornada, no sé, anual, vamos, una vez al año. Por lo menos. Y cuando finaliza el cese de contrato. Creo que sería lo ideal, ¿verdad? Tanto para proteger a la empresa legalmente como al paciente también que tenga su récord ahí de tamizajes auditivos. Entonces esos son como los momentos adecuados. Ahora, cuando vamos a realizar las audiometrías en la industria, nosotros tenemos que tener como un periodo de descanso, ¿verdad? No debemos hacerlo ni cuando haya sido el final de la tarde de esa jornada, porque el oído está fatigado. ¿En qué momento es oportuno realizar esas evaluaciones auditivas? Las evaluaciones, por lo mismo que acabas de mencionar, la fatiga auditiva, ¿verdad? Hay una recuperación unas horas después de esa exposición. Entonces se recomienda que sea por lo menos en horas de la mañana donde se realicen los tamizajes auditivos para evitar eso, fatiga auditiva, que llegue el paciente después de haber estado expuesto al ruido, horas de la tarde, cansado tal vez de usar los protectores, que tal vez no es el momento óptimo. ¿Qué le recomendarías o le dirías a las empresas para prevenir la pérdida auditiva causada por ruido en sus colaboradores? Primero, es una buena educación preventiva, ¿verdad? Está esto que hay empresas donde brindan un buen protocolo, tienen sus planes de conservación auditiva, perfecto. Pero también está todas las empresas lo tienen. Es que vieras que yo me he topado con, que no hay, con empresas que no tienen programa de conservación. No lo conocen. No conocen un sonómetro, no conocen las mediciones de ruido, sus máquinas no están completamente aisladas. A veces le damos protección auditiva al usuario, pero se nos olvida que también escuchamos por hueso. Exactamente. ¿Qué cosas podemos utilizar preventivamente para no dañar nuestra audición, aún teniendo tapones? Es la parte también donde las empresas deberían de aprender eso. Primero lo que hay que hacer es aislar la fuente de sonido. Creo que eso es lo básico, ¿verdad? Siempre nos enfocamos muchas veces, así que el tapón es, que seguridad para el paciente, pero no, primero hay que buscar de dónde viene esa fuente sonora que está emitiendo exceso de ruido, ¿verdad? Entonces, a las empresas a veces les pasa eso. Creo que es la educación primero que hay que brindarles. Nosotros, tanto como audiólogos, porque creo que es una gran herramienta, deberíamos de educar a las empresas, generar esas ganas de buscar y educarse para generar buenos protocolos, porque a largo plazo generan menos demandas, menos incapacidades, ¿verdad? A largo plazo en los Y es que el ruido, ¿qué causa el ruido en las personas? De todo, Marce, ¿verdad? Desde migrañas a largo plazo, depresión, problemas cognitivos, estrés laboral, cansancio, ¿verdad? Cansancio, insomnio. Correcto. Y ya, bueno, meramente la parte orgánica, la pérdida auditiva, ¿verdad? Y decime una cosa, bueno, hablando del equipamiento que tienen que tener los funcionarios, zapatos, creo que son zapatos comunes de seguridad. He visto unos hules especiales donde las personas se paran en esa plataforma para no tener este tipo de vibración por el hueso. ¿Has logrado ver este tipo de cosas en las empresas que has estado? Sí, la verdad sí he logrado ver por lo menos que hay buenos protocolos, ¿verdad? Tanto en los trabajadores que, por ejemplo, que están en alturas, ¿verdad? Por la parte de patología de vértigo, la parte vestibular, que no solamente es la parte auditiva. Entonces sí hay buenos protocolos en ese caso, ¿verdad? Como te digo, no todas las empresas lo tienen, sería lo ideal. Pero sí, no, y los jefes tienen que ser bastante rigurosos con el uso de ese equipo. Me ha tocado ver, no sé si a usted le ha pasado, pero yo he ido manejando y veo los que están taladrando en la calle, ¿verdad? Con las orejeras aquí, como si fueran audífonos de música, cuando realmente no se están dando cuenta del impacto y el daño que esto va a causar en sus oídos y que es irreversible. Correcto, Marce. Yo tengo, bueno, en mi práctica, ¿verdad? Parte de la entrevista que yo hago es si hay exposición al ruido, me dicen que sí. ¿Qué protección utiliza? Ya empiezo uno a indagar y me dice, bueno, doctora, la verdad es que no lo uso siempre. Me incomoda, me pica, sudo, me incomoda. Exacto. Me quedan grandes. Exacto. Entonces, por más que la empresa vele y le entregue todo el equipo, muchas veces el mismo paciente no lo utiliza de la mejor forma.
Porque dice, no, siento un poquito de molestia, me lo quito, ya me siento mejor. No, y es ¿verdad? importante recalcar, el daño cuando ya está Correcto. es irreversible. ¿Qué Correcto. tipo de pérdida auditiva le puede generar a un trabajador estar expuesto al ruido? ¿Verdad? Entonces ahí hablamos de la pérdida auditiva inducida por ruido. Sabemos que la mayoría de maquinarias utiliza frecuencias casi de altas, medias, ¿verdad? Y nuestro oído por sí, que es un reflejo que tenemos, se queda corto, no nos protege contra eso. Entonces, por más que usemos a veces medidas de protección, si nos las quitamos, nuestro cuerpo no puede luchar contra eso. Daña el órgano interno, ¿verdad? Y ya eso genera un problema irreversible porque las células ya dejan de funcionar. Hagamos una reflexión, cerrar este video podcast que es bastante interesante, es un tema súper amplio, sobre la importancia del cuidado auditivo, o sea, como parte preventiva de nuestro diario vivir. Las personas, bueno, yo que rehabilito pacientes con pérdida auditiva, llegan a nuestra consulta ya cuando tienen que ponerse una prótesis y dice, si hubiese hecho esto, si no hubiese hecho esto, quizás en este momento no tendría una pérdida auditiva. Entonces, cerremos este video podcast con una reflexión sobre la importancia que tenemos que tener en el cuidado de la salud auditiva y más a nivel laboral. Claro, creo que uno como profesional de la salud no ocupamos que un médico sea audiólogo y no ocupamos que un audiólogo sea médico para poder abordar este tema de forma preventiva. Creo que las nuevas guías a nivel mundial con respecto a patologías en general se basan en la prevención, ¿verdad? Una buena prevención, una buena educación para el paciente, para las empresas, para los funcionarios, para los jefes, generan un cambio completamente y pueden cambiar las vidas de estos pacientes. Entonces, si un paciente está bien educado, un empleador está bien educado, ¿verdad? Las jefaturas, todos están trabajando en una armonía, en lo mismo, ¿verdad? Podríamos llegar al menos disminuir los casos de hipoacusias producidas por ruido, ¿verdad? Laboral. Entonces, ¿qué es? El ruido es una de la primer causa de pérdida auditiva. Correcto. Entonces, eso es lo que venís diciendo. Queremos cerrar y prevenir que sean más las que salgan actualmente. Correcto. Ya tenemos muchos factores de riesgo ya como para agregar sumarle uno más. Exactamente. Si usted es un trabajador de la industria, le recuerdo la importancia de utilizar la protección auditiva. Muchísimas gracias, Lili, por estar aquí con nosotros. Esperamos que sea el primero de muchos videopodcasts que podamos compartir. Muchas gracias, Marcela, por la invitación. Hoy discutimos sobre la relevancia de proteger la audición de los empleados en el entorno laboral y cómo evitar que el ruido en sus actividades diarias deteriore su capacidad auditiva. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales para más información. Soy la doctora Marcela Fallas y recuerde, lo que no se oye, no se imagina.